Continuando con el problema 4.3, para este caso, bueno, nos dan el modelo de el controlador y el modelo de la planta, en donde tenemos un parámetro libre, digamos, el parámetro alfa, a analizar. Para el ítem A, para la parte A, perdón, nos piden determinar las sensibilidades, luego obtener los polos de lazo cerrado en B, en C ver si el lazo internamente estable y después analizar ciertas respuestas. ¿Ok? Respuesta a perturbaciones y respuesta a referencia. Entonces, vamos a ver eso. Esta es la problema 3.2. ¿Qué va a hacer? Bien, acá lo tenemos. Entonces, nos dan el modelo del controlador, nos dan el modelo de la planta y simplemente planteamos cada una de las funciones de sensibilidad mediante las formulitas que ya conocemos y notamos que la cancelación polo cero entre el controlador y el modelo de la planta hace que aparezca dentro de la sensibilidad SIO. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si tenemos una cancelación inestable, directamente vamos a tener una, inestabilidad interna del lazo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y bueno, si es una cancelación estable, también tener cuidado porque puede que este polo sea indeseado. Nos va a echar a perder la dinámica de la transferencia SIO. Recordar que la transferencia SIO no era nada más que la transferencia entre la actuación y la salida. Entonces, probablemente nosotros diseñamos un controlador para tener estos polos de lazo cerrado, tener cierto ancho de banda, etcétera, etcétera. Pero el problema es que al haber tenido una cancelación que puede ser estable, ese polo va a aparecer de todas formas dentro de una de las sensibilidades del lazo y va a echar a perder, digamos, la dinámica que habíamos diseñado. Entonces, tener cuidado con eso y tenerlo presente, que una cancelación, a pesar de ser estable, puede causar problemas y echar a perder la dinámica por la aparición de este polo. Bien, entonces tenemos las sensibilidades y podemos obtener los polos de lazo cerrado simplemente planteando el ACL, el polinomio de lazo cerrado del sistema, donde tenemos numerador de la planta por numerador del controlador más denominador de la planta por denominador del controlador. Y eso nos da los polos de lazo cerrado, donde naturalmente la cancelación aparece factorizada en el ACL. Entonces, nuevamente, al tener cancelaciones, estamos forzando un modo de, de lazo de control, el lazo cerrado. Con esto, bueno, sacamos directamente los polos del lazo cerrado. Lo podemos expresar de manera cartesiana o de manera polar, en donde podemos ver la magnitud, que ahora es de interés en los sistemas discretos. Recordar que la estabilidad venía dada si es que el, el polo, digamos, en Z tiene magnitud menor a 1, es decir, está inscrito dentro de el círculo unitario. Con estos polos no tenemos problemas, estos polos conjugados, dado que tienen magnitud menor a 1, entonces son polos estables, definidos modos naturales que decaen con el tiempo. En cambio, el tercer polo, definido por alfa, nos va a, digamos, dar la libertad, o más bien el análisis de qué valor debe tener alfa para que esté dentro del círculo unitario. Y bueno, esa es la pregunta del ítem C, en donde basta con que tenga magnitud menor a 1 para estar dentro del círculo unitario. ¿Ok? Basta eso. Continuando, tenemos que analizar, digamos, la respuesta en estado estacionario de la salida, teniendo una referencia tipo escalón y perturbación de entrada y salida constantes.
¿ok? Que también fueron modeladas, entre comillas, como escalones unitarios. Recordar que la transformada Z, del escalón unitario muestreado, recordar que estamos en sistemas discretos muestreados, es Z partido Z menos 1. Entonces, si la referencia es un escalón unitario eh, y las perturbaciones son constantes, bueno, acá simplemente estamos modelando dichas perturbaciones a tener una magnitud arbitraria, CI y CO, que son valores reales, son valores de escalones unitarios con magnitud distinta a 1. Bien, entonces la salida, la transformada Z de la salida, aquí voy a hacer un poco zoom. La transformada Z de la salida va a venir dada por la suma, más bien la superposición de los efectos que tienen, digamos, estas tres entradas en el sistema, que viene a ser la referencia, la perturbación de entrada y la perturbación de salida. Cada una mapeada por su correspondiente función de sensibilidad hacia la salida. Recordar que el mapeo de la referencia a la salida venía dada por la sensibilidad complementaria más el efecto del mapeo de la perturbación de entrada a la salida dada por la sensibilidad SIO más el efecto de la perturbación de salida a la salida dada por la sensibilidad del lazo. Entonces aquí tenemos la superposición de los tres efectos en la salida del lazo. Dado que basta con tener el análisis del sistema en estado estacionario, podemos ocupar el teorema del valor final para sistemas discretos, donde simplemente el límite de z que tiende a 1 de la multiplicación de z menos 1 por la respuesta o la señal que queremos analizar, en este caso la salida, la transformada z de la salida. Podemos darnos cuenta que este z menos 1 viene a, digamos, aniquilar los z menos 1 que están en los denominadores de estas tres transformadas z, es decir, va a pasar multiplicando a todo este término de acá, z menos 1, y aniquila, digamos, los denominadores de dichas transformadas z, de las tres señales. Con eso simplemente reemplazamos z que tiende a 1, digamos, los numeradores de estas señales, de las transformadas z de estas señales eh, tienden a 1, los z, y simplemente nos queda la sensibilidad complementaria evaluada en 1 más la sensibilidad SIO evaluada en 1 por CI, en donde, volviendo a la definición de SIO que teníamos un 0 en 1, z menos 1, un término z menos 1. Es decir, al evaluarlo, ZIO evaluado en 1 me va a dar 0, porque tiene un 0, literalmente, en esa ubicación del plano Z. Lo mismo ocurre para SO, también tiende a 0. Y bueno, simplemente evaluamos la sensibilidad complementaria en 1 y nos da que vale 1. Bien, y es solo eso, no es más. Es decir, el efecto de la perturbación de entrada y la perturbación de salida para este sistema no aparece en estado estacionario. Solamente aparece el efecto de la referencia. ¿Y eso por qué? Porque el controlador tiene un integrador en Z, con variable compleja Z. Bueno, nosotros sabemos que un integrador en S era un polo en el origen. En Z es un polo en Z igual 1, es decir, el término Z menos 1 en el denominador. Esto, recordar que nos garantiza el seguimiento perfecto a referencias constantes. Es decir, es lo que estamos viendo, el resultado. Y también
rechazo perfecto a perturbaciones de entrada y salida, que es lo que también estamos viendo. ¿Ok? En el mismo resultado que acabamos de calcular, vemos que perdón, el efecto de las sensibilidades SIO y SO no dejan mapear, digamos, no mapean el efecto de las perturbaciones, ni de las de entrada ni de las de salida en la salida, dado que el controlador tiene un integrador, garantiza rechazo perfecto a perturbaciones de entrada y salida. Y además se garantiza seguimiento perfecto a perturbaciones, perdón, a referencias constantes. Es decir, tiende a 1. Esto va a tender a la misma magnitud de la referencia, inalterado en estado estacionario. Bien, entonces, continuando, para el ítem E, preguntan, bueno, ahora se consideran perturbaciones de entrada y salida 0 y se pide analizar la condición inicial de la actuación a partir de una referencia. Eh, Pucha, aquí no tengo la enunciado. Mejor lo voy a leer. El problema 4.3. Ah, claro, ahora sí, la referencia es un escalón y las perturbaciones son, bueno, si ya le decimos, con la misma señal de referencia y perturbaciones cero. Ah, claro, la condición inicial. Ya, entonces, considerando la misma referencia, esto pasa cuando se hace una guía tan larga. Bien, considerando entonces la misma referencia, nos piden analizar el valor inicial de la actuación, en donde la referencia era un escalón unitario, perturbaciones cero. Es decir, vamos a analizar la condición inicial por medio del teorema del valor final en Z, donde Z sigue tendiendo al infinito. Es similar o más bien, sí es similar a lo que era con Laplace de la señal que estamos estudiando, que viene a ser la actuación por medio de esta relación, el mapeo de la referencia a la actuación por medio de la sensibilidad SUO. En ese caso, tenemos esto de acá. Simplemente reemplazamos esta expresión de acá y hacemos tender z al infinito y nos quedamos con los coeficientes que acompañan a cada uno de los z. En el numerador sería 0,5 por 1 por 1 dividido 1 y nos da 0,5. Entonces podemos analizar las condiciones iniciales de señales por medio del teorema del valor inicial. Perdón, había dicho el teorema del valor final. Bueno, me equivoqué. Este es el teorema del valor inicial cuando z tiende al infinito. Bien, ahora piden analizar, bien, obtener la salida del sistema cuando tenemos una perturbación de entrada tipo escalón, referencia cero, perturbación de salida cero, y se considera alfa igual cero. Es decir, la planta tiene un polo en el origen. ¿Ok? Más bien la sensibilidad SIO va a tener un polo en el origen. Para este caso, bueno, la salida va a venir dada por el mapeo de la perturbación de entrada por medio de la sensibilidad SIO. Tenemos esto acá, donde está la transformada del escalón unitario multiplicada a dicha sensibilidad. Obtenemos esto de acá. Sabemos que alfa es 0. Tenemos esto de acá. Recordar que un polo, digamos, un término, uno partido en z, valga la redundancia, en el plano z,
no se considera inestable porque ese polo está inscrito dentro del círculo unitario. Un polo en el origen, en cambio, nos indicaba un retardo de una muestra en la señal. Entonces, tener cuidado, los polos en el origen en Z no indican inestabilidad, indican un retardo de una muestra por cada polo en el origen. Bien, entonces lo podemos reescribir de esta manera. De Z a la menos 1 era el polo que está en el origen, simplemente lo escribimos de esta manera, que hace más obvio todavía, digamos, en la notación, que se tiene un retardo en una muestra. Bien, para obtener, digamos, la respuesta muestreada, es decir, para poder aplicar la tabla de transformadas Z, aplicar una transformada Z inversa posteriormente, acá podemos aplicar fracciones parciales y nos queda de esta manera. Esta recomiendo de echarle un ojo, dado que lo único que se hizo, más que fracciones parciales, se logró evidenciar la forma eh, de la transformada Z de un coseno muestreado y amortiguado. ¿Ok? Entonces simplemente se arregló para hacer aparecer ese término que corresponde a un coseno amortiguado y esto de acá corresponde a un seno amortiguado y ponderado por un factor constante. ¿Ok? Esto de acá lo podemos igualar con, bueno, la misma tablita. Aquí estoy ocupando la misma notación que se está ocupando en la tablita que se dio en las PPT del curso. Podemos igualar este término a lo que le corresponde, que es la transformada z de un coseno amortiguado, y vamos igualando términos. En este caso, notar que esto de acá, antes de continuar, esto de acá corresponde a los polos resonantes en transformada z, en plano z. Recordar que en S los polos resonantes era simplemente S al cuadrado más A al cuadrado. ¿Ok? Y eso definía polo resonante. Ahora, si yo mapeo, eh, perdón, no polos resonantes, polos complejos conjugados. Perdón, los polos complejos conjugados en Z eran 2 chi omega n s más omega n al cuadrado. Si yo mapeo esos polos resonantes, voy a tener que ocupar la expresión Z es igual a E a la S, que van a ser los dos polos, por el periodo muestreo. ¿Ok? Entonces, en ese caso tendría que obtener primero dichos polos, en donde estos polos venían dados por menos chi omega n más menos j por omega n por 1 menos chi al cuadrado en raíz cuadrada. Si yo ocupo el mapeo exacto, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar e a la menos chi omega n delta por, dado que me va a aparecer una suma en el exponente de la exponencial, valga la redundancia, e a la más menos j omega n 1 menos chi al cuadrado delta. ¿Ok? Entonces, si yo reconstruyo estos polos, digamos, complejos conjugados, pero en z, z1 y z2, tendría que escribir 1 partido z menos z1 por z menos z2, que bueno, tendría que multiplicar estas dos cosas, digamos la versión con ángulo positivo y la versión con ángulo negativo, me daría, bueno, el resultado de abajo sería z al cuadrado menos la suma del z1 más el z2 por z, más la multiplicación de ambos polos en z.
¿ok? Y bueno, ahí tengo los dos polos. Tendría que primero sumarlos, pero me quepa acá. C al cuadrado menos la suma de ambos polos. Bueno, ambos comparten la misma magnitud. Puedo sacar eso para afuera. Ahora menos chi omega n delta por después la suma de las exponenciales con los signos cambiados más j omega n 1 menos chi. No, lo voy a reescribir como se ocupa en el curso mejor. Esto es igual a r por, digamos, e a la más menos phi, para evitar estar escribiendo a cada rato. Entonces, la suma sería r por e a la menos j phi más e a la j phi por z, y la multiplicación de ambos me quedaría el radio al cuadrado porque se multiplicarían ambas exponentes con el signo cambiado, se suman los exponentes y se aniquilan entre ellos porque tienen el signo cambiado. Tienen la misma magnitud, pero el eh, signo positivo y negativo. Y entonces yo puedo almacenar esto de acá lo puedo hacer aparecer como un coseno, multiplico 2 arriba y 2 abajo y hago aparecer el coseno. Entonces me quedaría 1 partido z al cuadrado menos 2r, que es la magnitud de los polos, por coseno de phi por z más r al cuadrado. Entonces, esto sería el mapeo de los polos complejos conjugados desde S, del plano complejo S al plano complejo Z. Y es lo que estamos viendo acá a la izquierda, ¿ok? En donde, bueno, el A elevado a delta corresponde a la magnitud de los polos complejos conjugados en el plano Z. A elevado a delta es dicha magnitud. Y omega sub 0 delta es el ángulo, donde el ángulo venía dado por esta expresión de acá, donde omega n era, perdón, donde omega n era la frecuencia resonante, chi el factor de amortiguación y delta el periodo muestreo. Entonces, esta es realmente el ángulo, donde a la izquierda lo están escribiendo como omega 0 por delta, donde omega 0 en realidad correspondería a lo que también conocemos como omega d, que es la frecuencia amortiguada del sistema, que corresponde a esto de acá. Y bueno, recordar que los polos en S lo podríamos escribir como menos 1 partido en tau, donde tau es eso, la constante de amortiguación que conocemos de toda la vida, y toda esta parte, la magnitud de la parte imaginaria es omega d. Bien, entonces podemos reescribirlo de distintas formas, pero la idea general es que vamos a obtener estos polos complejos conjugados en Z, donde podemos identificar la magnitud de los polos elevado al cuadrado acá, la magnitud de los polos acá, y el ángulo dentro del coseno. Y es lo que obtenemos acá, a la izquierda. Escrito de otra manera, pero se mantiene el espíritu, digamos, de lo que son los polos, el mapeo de los polos complejos conjugados. Bien, es bastante importante tener eso en cuenta. Y bien, si ya tenemos esta forma, es llegar a igualar cada término, podemos encontrar a elevado a delta, que es la magnitud de los polos, en plano complejo z, y sabemos también que a elevado a delta por coseno del ángulo que está acá es directamente el 0,75. Es por eso que se escribe de esta manera, porque podemos igualar cada término con cada término. Como ya tenemos a elevado a la delta, elevado a delta, perdón, a la delta, y podemos aplicar el arcoseno y obtener el ángulo. Y tenemos eso de ahí.
Continuando, continuando con, digamos, la otra transformada. Para este caso tenemos algo así como la transformada del seno, pero va a estar multiplicado por alguna constante que está modificando, digamos, el numerador. ¿Ok? Está ponderado por algún factor. Y simplemente lo obtenemos igualando cada cosa a cada cosa, y incluyendo este factor para ajustar, digamos, la magnitud de esta transformada. Bueno, el a elevado a delta simplemente lo sacamos de igual al 0,8, ya lo habíamos obtenido. Lo mismo para a delta coseno del ángulo. Con eso podríamos obtener omega 0 delta. Y con la tercera igualdad podemos igualar la magnitud del numerador con este numerador con este numerador y obtener el c sub 0, que es el factor que está ponderando a este seno amortiguado. Entonces, lo único que hacemos es sacarle la transformada z inversa a estos dos términos, que lo podemos obtener de la misma tablita que está en la PPT del curso. Y notamos lo siguiente, que tanto el seno como el coseno van a estar retrasados una muestra debido a este z a la menos 1 que aparece multiplicando a ambas transformadas. Ese z a la menos 1 se traduce en un retardo de una muestra y por ende debo retardar la amortiguación del coseno y del seno, el mismo argumento del seno y el coseno, y además ponderar toda la respuesta que esté retrasada por un escalón unitario que parta desde la primera muestra en adelante, no desde el instante cero, sino desde k igual 1. Ok, dado que retrasé toda la señal, debo especificar desde dónde parte esa señal, multiplicando por un escalón unitario k-1. Bien, entonces este es el problema 4.3.